comentaste que te tocó un hospital en UCI. ¿Qué te pareció esta dinámica o este área de donde se puede desenvolver un fisioterapeuta, Juan? Pues es muy reconfortante. O sea, a mí me daba miedo pasar por una UCI porque lo que se ve en una UCI no se ve en una clínica privada ni en un esguince de tobillo, ni en una tendinopatía rotuliana. Lo que se ve en una UCI son cosas importantes. En una UCI el paciente un día está bien, otro día está mal y al día siguiente, desgraciadamente, muere o al día siguiente lo llevan otra vez a planta porque ha mejorado. Es un poco la situación del paciente un poco inestable y se ven cosas que, que para los que una persona no está preparada, pero al final se va haciendo a ver esas cosas. Y es muy reconfortante ver, por ejemplo, cómo se hace fisioterapia respiratoria en pacientes encamados con respirador, porque la mayoría de las funciones que hace el fisioterapeuta en la UCI es el mantenimiento de la masa muscular o intentar que pierda lo menos posible, el ayudar al destete de la respiración mecánica invasiva, el evitar escaras y úlceras por presión. eh, Todas esas funciones, o sea, son primordiales para un paciente en UCI y cuando haces bien las cosas y ves que el paciente ha mejorado, en ese tipo de situaciones, para mí es, es mucho más recompensado que, por ejemplo, puede ser cualquier persona con una patología de menor gravedad. Ahí las cosas se maximizan mucho más. O sea, al final, si lleva un mes tratando a una persona con un encamamiento prolongado, por la razón que sea, al final, cierto vínculo ya coges con esa persona. Entonces, a lo mejor al día siguiente no está. Y si al día siguiente ha mejorado, o sea, la satisfacción que da eso no tiene precio. No está pagada. Es dura, o sea, la fisioterapia en la UCI es dura, pero muy reconfortante para el tiempo que estuve, porque yo estuve un mes. Me acuerdo de un caso, una infección fúngica en el etmoide, y se le fue a más sitios y el paciente, o sea, estaba fatal, pronóstico malo, y yo me acuerdo que íbamos todos los días, lo movíamos, un dolor insoportable, el hombre lleva ya 2 meses en encamamiento prolongado, sondado, tanto por vía rectal como por vía vesical, o sea, tenía de todo. Y el último día, eh, tratándolo, me sonrió. Y esa sonrisa, o sea, me sonrió como diciendo, uy, parece, lo ves más mejor. Lo mismo está ya mejorando, lo mandan a planta y está en su casa. Y eso es una satisfacción que no hay dinero que la pague, la verdad, para mí, por mi experiencia. El problema es que a mí me gustaría trabajar en un hospital, pero hay muy pocas plazas, muy pocas plazas. Entonces no te merece la pena invertir tiempo en prepararte una oposición o ganar puntos en una bolsa de trabajo si sabes que a lo mejor hasta los 35 o 40 años no vas a poder entrar por mérito a un hospital. Ya veo. O sea, también es súper común ese punto, ¿no? De las plazas que están disponibles en el sector público. Bueno, aquí en México también es algo, un tema que se trata, ¿no? Sobre las plazas que se dan en hospitales o clínicas del sector público, porque pues son escasas y ante todo, ¿no? Y hay personas que llevan 20 15 años ahí y como que no dejan ese puesto de lugar para los que vienen, ¿no? También es muy interesante. Ahora que comentas que estuviste en hospital y ante todo en UCI, es bastante interesante la experiencia, ¿no? Y nueva, porque vienes de la universidad, de una clínica donde pues tú ves pacientes ambulatorios, una lesión de rodilla, a ver algo como un proceso infeccioso, un traumatismo craneoencefálico, como que es impactante, ¿no? En este aspecto. Muy impactante, he visto muchas cosas. Cuando estuve en la estancia clínica ahí en el hospital, que iba a planta y a UCI, o sea, yo en la última semana estábamos yendo a una mujer con leucemia, nada más que para moverla un poquito. Era moverla un Ujú. poquito. Que se levantase y se sentase, moverle un poco las extremidades para reducir el riesgo de trombosis y poco más. Llegué a entrar a la zona de burbuja, como se llama comúnmente aquí, que es cuando están aislados porque tienen las defensas bajas, aunque tenía leucemia, tenía las defensas bajas. Y a los 3 días voy con mi profesor, entramos a la UCI y en una de las habitaciones había una, un biombo.
no se podía ver. Y entonces había familiares dentro y luego cuando vimos a su marido salir llorando es porque se estaban despidiendo de la mujer porque desgraciadamente murió. Y son cosas que, que chocan, que normalmente un fisioterapeuta no está, el fisioterapeuta no está presente en eso, lo que comúnmente se entiende o socialmente se entiende, y al final te lo, son experiencias que te las tienes que comer, por así decirlo. Y eso, y tienes que estar preparado. Son pacientes que en la UCI que están penden de un hilo y un día están bien y otro día pues ya no están. Ujú. Creo que es la única área, ¿no? Donde tenemos esta experiencia de que tienes la mala noticia de ver a un paciente morir, ¿no? O tanto buena, ¿no? Que salga de UCI, se vaya a Sí, hospitalización, vaya a su recuperación. Sé que los fisioterapeutas tenemos como que esta interacción un poquito más cercana con el paciente, ¿no? Estamos una vez al día, 3 veces a la semana, viendo a este paciente en el hospital. Y creo que se genera un poquito de empatía, ¿no? Un poquito de una buena relación con los pacientes que atendemos. ¿Tú cómo afrontas ese vínculo que se genera con el paciente, Juan, en UCI? pues yo por suerte, bien, porque yo era de esas personas que el 99,9% de veces que terminaba mis horas ese día de prácticas, desconectaba totalmente. O sea, no estaba pensando en ese paciente, en el otro. Yo por suerte desconectaba. Hubo un par de veces pacientes que ves en planta que conoces porque la gente donde yo vivo iba a ese hospital y yo más de una vez conocía a la gente de aquí del pueblo. Y te enteras de cosas que a lo mejor pues, no te quieren enterar. Y esa es la única vez que yo de las prácticas pude salir más o menos afectado. Pero normalmente gestiono bien lo de la empatía. Soy empático, pero hasta cierto punto, que no me afecte luego a mi vida normal, después de trabajar o de unas prácticas clínicas. Ujú. Sí, porque sí que tenemos a veces ese apego al paciente, ¿no? Por el número de sesiones o el tiempo que pasamos con él. Pero buen consejo en lo que comentaste, saliendo del trabajo, de tus horas clínicas, desconectarse, ¿no? Y pues hacer tus actividades normalmente. No es falta de empatía, pero sí como que hay que poner límites, ¿no? En cuanto a la interacción. Exactamente, no es falta de empatía, hay que poner ciertos límites porque, por ejemplo, en el caso de un fisioterapeuta geriátrico que se dedique a fisioterapia en el envejecimiento, tiene que llevar cuidado con eso, porque si trabaja en una residencia con personas mayores que tienen más posibilidades de que al día siguiente no estén, por ejemplo, trabaja de fisio deportivo en este caso, o de oficio en cualquier especialidad, tienes que tener cierta empatía, pero si les coges mucho cariño y pasa algo, lo va a pasar mal. Al final, sí es verdad que cuando trabajas en una residencia, al final, aunque sea un trabajo, tú haces amistad con los pacientes y es totalmente normal. Al final, no somos máquinas, somos humanos. Pero hay que evitar que en la medida de lo posible nos pueda afectar a nuestra vida diaria. Yo, por suerte, a mí no me afecta. Yo he tenido esos casos, he estado en la UCI, ha fallecido casi delante mío esa mujer de leucemia, pero yo por la tarde, yo era salir del hospital, desconectaba, comía, me iba a hacer mi gimnasio, me iba a hacer mis tareas de la universidad y no es una cosa que me afectaba. Sí es verdad que los médicos pueden tener más ese problema, pero a mí, por ejemplo, no me ocurría. Ujú. Hace unos días me estaba viendo un video corto, ¿no? ¿Qué es lo que hacen los del área de la salud durante el hospital y están comentando sobre las fiestas, cómo la pasaron en la noche, ¿no? Y cuando salen de fiesta hablan del trabajo, ¿no? Del tal paciente. Sí, sí es verdad, sí. Y los fisios, no te digo nada, los fisios, cuando nos juntamos dos fisios es difícil no hablar de fisioterapia. Tú estás tomando una cerveza con los amigos y a veces hablas. No siempre, pero ayer, sin ir más lejos, me encontré con un amigo fisioterapeuta y Ujú. solo y los 10 minutos que estuvimos hablando fue de cómo está la cosa, cómo va. Eso es inherente a la profesión.
Sí, es también divertido, ¿no? Cuando lo comentas después. Sí, anécdota o cómo va la cosa, va bien, va mal. En este caso no va tan bien como querríamos, pero siempre se habla de eso.